Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy y vamos a finalizar con el tema que quedó pendiente en la clase sincrónica de lo que es la presentación número 2 em, que nos enseña lo que es el manejo de los fluidos en superficie. Entonces voy a compartir la presentación y esto vamos entonces a finalizar con esa presentación. Sirve como que las filas de fundidos. Entonces, Espérame que es que estoy en clase y entonces estoy dando una clase. te falta imprimirte las últimas hojas del plan de gestión. Y me hace falta. Mejor dicho, mira el dossier y mira el dossier y llega hasta el 3. No, Y aquí está la otra. pero bueno, entonces sabemos que va aquí en estos tanques, un tanque de capacidad eh, estamos viendo que la capacidad aproximada era de 20.500 o 80.000, 20.000. Listo, entonces funcionamiento, ya habíamos hablado acerca de cómo funcionaba, que en algunos casos era necesario adherirlo, ponerle ciertos accesorios, ¿sí? Para crearles una separación mucho más a las emulsiones, porque en estos tanques de lavado, pues se llaman lavados porque le quitan el agua al crudo. En este caso lo que hacemos es la limpieza del crudo quitándole el agua. Al quitarle el agua, pues le estamos quitando entonces contaminantes como la sal y pues otro tipo de contaminantes lo que van a generar es, digamos, un proceso de retraso en la refinería o un daño en las tuberías cuando se envía por tubería hacia las refinerías. Entonces aquí esta es una vista de en sí un tanque que pues contiene un separador, ¿sí? Este separador lo que me permite es tomar el gas que está saliendo de aquí, ¿sí? Está tomando el gas, está saliendo, entonces les dice acá separador de gas. Entonces lo que está haciendo es separando el gas para poder entonces nosotros evitar las altas presiones en el tanque y que este tanque pues sufra una explosión, un daño o que se le forme abolladuras por el gas. Entonces, en este caso, digamos que este tanque de lavado tiene un sistema eh, en que el crudo ingresa y se dispersa por medio de estos, valga la redundancia, dispersores dentro de él, en el centro. Pues al haber una dispersión, pues va a haber una mejora en la unión de partículas de agua y en la unión de las partículas del aceite, formando entonces dos fases completas, dos fases más estables de entre agua y petróleo. Entonces, esto me va a generar en este tanque que el agua, pues si este crudo es más liviano, pues se va a ir en la parte del fondo del tanque y podemos entonces, lo que podemos hacer entonces es abrir esta salida de agua y pues acá lo que hace esta salida de aceite es por niveles, ¿sí? Dependiendo del nivel en que yo quiera, entonces podemos entonces tomar petróleo de esta parte o de esta parte. Entonces en este tanque hay un sistema de salida de crudo, dependiendo de la zona en que nosotros queramos tener el crudo, ¿sí? También tenemos esto es aquí en esta partecita que se ve acá, este cuadro es como una trampa y pues en esta trampa entonces dice que es como un nivel y este nivel lo que hace es, si es, em, si es crudo o si es agua, ¿sí? Entonces cualquiera de esos dos. Si hay agua, que es la que quiero que salga y esta agua el crudo es pesado, entonces el agua va a estar arriba. Al estar arriba, pues necesito que la trampa de arriba funcione para el agua y tengo una salida para el agua. Pero si es lo contrario, que el crudo es más liviano y el agua es más pesada, entonces el crudo que está acá arriba va a generar la trampa, espero, para la salida de crudo.
¿m? Entonces, digamos que hay muchas configuraciones que se le pueden hacer a los tanques. Bueno, aquí lo que ya vemos es un tanque, ¿sí? Y tenemos aquí lo que es el múltiple de recolección que me está recolectando los pozos que están llegando eh, de los pozos, perdón, y me están enviando, digamos, a estas facilidades de superficie. Entonces, generalmente, pues también se estipulan cómo se manejan en algunas maneras que no hay diques, porque muy seguramente este tanque es de agua, de almacenamiento de agua. Bueno, entonces aquí vemos un proceso en superficie y estamos viendo simplemente la vista desde arriba de un tanque y lateral de un tanque. Generalmente estos diseños, bueno, aquí ¿sí? Ven la compañía que es Occidental, mm, manejan, cada empresa maneja digamos, su diseño, pues, para decirlo así, único también, pero pues las similitudes para qué tipo de crudo lo estoy diseñando. Entonces, generalmente los tanques poseen entonces esta trampa, ¿sí? Es una trampa que está alrededor o en algunas partes puntuales y también tienen este tipo eh, de entrada, ¿sí? Entonces lo que hace es que el crudo entra e ingresa y sale por una especie de huecos, haciendo un tipo de filtración y ayuda para generar entonces que el crudo libere gas y este gas pues me genere, se le quite presión al hidrocarburo y pues en el tanque pues pueda tener de una manera mejorada la seguridad, ¿sí? Recuerden que los tanques pues no pueden estar expuestos a las presiones de gas porque no es un tanque para gas, sino un tanque para hidrocarburos o en el caso de su efecto para el agua. Espérame un segundito. Bueno, entonces la caja de reboce, pues ahí también están hablando de la caja de reboce, entonces están las medidas. Esta caja de reboce, entonces es prácticamente es la salida de lo que está rebosando, ¿sí? Recuerden que no siempre es crudo, puede ser agua, o en caso contrario que el crudo sea más liviano, pues el agua va a salir por la parte inferior del tanque. Bueno, aquí vemos más diseños de estos tipos de tanques. Este ya es ¿un qué? Ahí dice de dónde es, de la Cira Infantas, que un campo ya antiguo, ¿sí? Entonces, es una bota de gas. Entonces, lo que hacen aquí es tratar el gas, ¿ya? Entonces lo que hacen es liberar y al generar esa liberación por medio de esta bota, entonces el gas se va a, a quitar de la mezcla, ¿sí? Entonces lo que hace es también que me va a liberar líquidos en la parte inferior y gas en la parte superior. Es un tratador por medio de una bota que me está liberando gas. Bueno, existen entonces en los tanques unas configuraciones internas, ¿sí? Para la medición y control de nivel. Y pues este es un tanque en donde ya lo que se hace es alrededor, ¿sí? Alrededor de esta área. Entonces se tiene para ciertos fluidos y a veces internamente la tenemos para este interno. Entonces el fluido lo que hace es ingresar en el centro y rebosar a los costados, ¿sí? También existen unas configuraciones de esta manera en donde el fluido ingresa por este espacio y rebosa hacia el interno. ¿Qué rebosa? Pues lo que queremos obtener en el rebose. También entonces se puede hacer de esta manera, de estas configuraciones. ¿Sí? Ya que si usemos el centro para que ahí caigan las espumas o el agua o el crudo como tal y alrededor agua, depende de la cantidad, entonces también se puede usar ese tipo de configuración dentro de los tanques. Luego hay un proceso en superficie, ¿sí? Partes de un tanque de lavado. Dice, por general, un tanque de lavado está constituido de las siguientes partes. El cuerpo del tanque, los sistemas deflectores, que los sistemas deflectores lo que ayudan es a mejorar la separación del agua, aceite y gas.
Entonces, los sistemas de la línea de alimentación, por donde llega. Entonces, la línea de alimentación, dependiendo de la configuración interior del tanque, puede llegar por encima, puede llegar por debajo, puede pasar primero por un separador que me va a separar gas y luego, pues, el crudo se va para el tanque lo que lleva los líquidos y el gas, pues, se va a un tratamiento. Y esto se hace con el fin de liberar gas de la mezcla para que en los tanques no haya gas y pues se presente algún tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, el sistema de descarga de petróleo, entonces, dependiendo de cómo esté configurado, entonces tiene descarga por debajo, por un lado, por encima. Los sistemas de descarga del agua, igualmente, y los sistemas de control, medición, ventilación, remoción de sedimentos y purga. Entonces, que lo estábamos viendo, que es el sistema de control, pues es el sistema que me mide temperatura del tanque y de los fluidos dentro del tanque, que me miden los niveles del tanque, pueden ser por medio de sensores o pueden ser por medio de visores, por donde usted puede determinar en qué nivel está el tanque. eh, um, Determinación de la ventilación. Entonces, la ventilación en la parte superior del tanque existen válvulas. Estas válvulas, estas válvulas lo que hacen es mantener la seguridad del tanque en caso de alguna explosión por gas, que es por lo que generalmente explota, porque pues, digamos, el gas el que genera más presión. Perdón, y esto también habla acerca del venteo del gas, es decir, hay válvulas que se abren como una pitadora también. Entonces, lo que hacen ellas es simplemente levantarse la tapa cuando un gas supera una cierta presión. Cuando ya el crudo libera mucho, mucho gas, entonces lo que tiene son salidas de gas por medio de tuberías, y estas tuberías se activan o se abren por medio de válvulas reguladoras de presión. Bueno, remoción de sedimentos y purga. Entonces, es necesario que los tanques tengan, digamos, entradas para poder remover los sedimentos y para hacer purga en todo el sistema. La purga se hace necesaria porque el crudo a veces pues tapona estas tuberías y pues las líneas deben de estar en cierta manera destapadas, porque lo que hacen es quizás de pronto en una remoción de fluidos hacia un bombeo, pues es tapar o formar cavitación o formar, digamos, obstrucciones por precipitación de asfaltenos, por las parafinas, por hidratos, por, bueno, en fin, cantidad de cosas, incrustaciones que el agua a veces genera. Entonces, todo este tipo de cosas, pues entonces se tiene que hacer también, tiene que haber una parte para poder hacerle este tipo de servicios al tanque. Los deflectores, entonces aquí hablan acerca de de estas partes que tienen. Dice que es incrementar el tiempo de residencia de emulsión de un tanque de lavado. Entonces a veces que se necesita más tiempo porque el crudo tiene una muestra eh, que no sea separado del completo, sino que las espumas o las emulsiones pues todavía aún están presentes. Entonces, por eso es necesario los deflectores, ¿sí? Para que pueda haber una mejor distribución de las partículas de agua y de crudo. Al ellas encontrarse se unen, y entonces van formando gotas más grandes, y lo que hacen estos, digamos, dispersores es hacer eso, unir goticas pequeñitas de agua, formar unas más grandes y así mismo se va a ir separando. Entonces dice, esto hace posible que el fluido en el interior del tanque entre en contacto con un número mayor de zonas y que se mejore la separación de crudo y agua, aún sin incrementar el tiempo de resistencia. Entonces, a veces no es necesario porque los deflectores están haciendo un buen trabajo. Dice que los sistemas usualmente están constituidos por placas, tabiques, cilindros internos. Algunas veces estos sistemas poseen una serie de agujeros o perforaciones. La distribución de los deflectores en el tanque se realiza usando diferentes patrones de distribución. Entonces, sencillamente, en dónde se van a ubicar para poder que el crudo se, 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 se mueva de una manera que pueda juntar las gotas. Dice que las funciones de los deflectores son las siguientes: evitar la canalización de la emulsión y por lo tanto mejorar la separación crudo y agua. Entonces, cuando se canaliza, cuando se va hacia un lado nomás y la otra está dispersa, entonces no se junta. Y entonces al no juntarse no hay una separación, porque pues las gotas y las emulsiones, digamos, son muy estables en ese sentido. Si empiezo a juntar emulsiones con más agua, el agua tiende a polarizarse y pues tiende a formar entonces una fase de agua mucho más clara.
Esto reducir el grado de inestabilidad térmica debido a las diferencias de temperatura dentro del tanque, ¿sí? Entonces, no haber una mezcla correcta y una canalización, por un lado el crudo puede estar frío y por el otro más caliente, entonces no va a haber una óptima mezcla y no va a haber una óptima separación de agua-aceite. Sin embargo, un patrón de deflector adecuado ayuda a reducir apreciablemente los costos de inversión en tanque lavado y hace posible la obtención de grados de deshidratación adecuados. Esto justifica la necesidad de realizar pruebas pilotos para las evaluaciones de tanques de lavado. Entonces, generalmente se hacen pruebas pilotos para determinar si ese tanque pues, es el que se necesita con la configuración de los deflectores o con el tiempo de retención del crudo en los tanques. Eso es lo que quiere decir acerca de realizar las pruebas pilotos. Bueno, sigamos acá. Tanques de almacenamiento. Bueno, ya los tanques de almacenamiento, pues su nombre lo dice, almacenan ya. Ya es un crudo en donde se fiscaliza, entonces esto es un crudo donde ya está almacenado el crudo listo para ser bombeado, ¿sí? Entonces ya la parte de fiscalización em, entran en este punto ya, cuando son los tanques, dice que tienen la finalidad de recibir el producto de los tanques de lavado, es decir, que ya es un crudo tratado completamente, y pues aquí es donde se definen ya los parámetros de venta, de fiscalización. Puede ser una medición dinámica, una medición estática. Entonces, en estos tanques ya lo que se hace es almacenar, albergar el crudo para ser bombeado a un sistema de desalación o un sistema de transferencia y custodia. Pues algunas veces es desalación, pero ya sin agua, pues qué sal va a tener el crudo. Aunque algunas veces hay crudos que tienen arenas, ¿sí? Aún así tienen arenas y pues a veces por la presencia de estas arenas se debe de desarenar. Pero ya en este punto ya es el último punto en donde ya el sistema al que pasa es al de transferencia y custodia, que lo hacen por medio de una planta de transferencia y custodia. Estas plantas pues son automáticas y generalmente las plantas de fiscalización se hacen por medio de la dinámica, son turbinas, inclusive podemos asociar el well testing a este punto también porque se hace también una medición de todos los parámetros, ¿sí? Ya es una máquina completa que toma la medición del BSW, toma la medición de la gravedad API, toma tema de temperatura, presión y el volumen, que pues en sí es lo que yo necesito fiscalizar, ¿no? Los tanques son recipientes generalmente metálicos capaces de almacenar fluidos eficientemente. El diseño y la construcción de estos tanques dependen de las características físico-químicas de los líquidos por almacenar. Bueno, entonces aquí también podemos hablar de tanques de almacenamiento de agua y tanques de almacenamiento de gas. Pues generalmente en una planta de producción pues existen estos tres tipos de fluidos y pues muy seguramente según la cantidad de ellos vamos a tener tanques para su medida, para su almacenamiento y para su envío también, su bombeo, que todos estos fluidos deben de ser pues evacuados de estas facilidades en superficie. Entonces los tanques son recipientes generalmente metálicos. El diseño y construcción de estos tanques dependen de las características de los fluidos, lógicamente. Entonces no es lo mismo un tanque de gas a un tanque de hidrocarburos, a un tanque de agua porque cada uno pues tiene sus parámetros ya definidos en cuestión de tamaños, en cuestión de diámetros, en cuestión de construcción y de capacidad, porque pues a veces es como pasan muchos campos del meta o bueno, de crudo, donde se producen los crudos pesados, tienen tanques más como para el agua y tanques de lavado que tanques en sí para el crudo, porque pues lo que más se bombea o lo que más se produce es agua emulsionada y crudo pues más bien poco libre. Entonces lo que se trata es el agua y el agua se le tiene que quitar todas las trazas de aceite, porque esas trazas de aceite pues son volumen en sí de crudo, de hidrocarburos. Entonces, bueno, en la industria del petróleo, los tanques para almacenar hidrocarburos líquidos se clasifican en estas tres formas, por su construcción, en empernados, remachados y soldados. Entonces, en algunos casos se hace necesario pues remachar, o sea que se les pone una placa así alrededor de donde están las uniones, empernados pues con los pernos y pues por medio de unión
de tornillería por su forma, entonces en cilíndricos y esféricos. Entonces los cilíndricos pues son apropiados para los líquidos porque los líquidos pues generalmente toman la forma y la presión se distribuye en toda la, digamos, en el fondo tiene, tiene una gradiente de presión, entonces a medida que se va hacia la superficie, pues es menos la presión que generan las paredes y a medida que está más al fondo, pues tiene más presión por la columna hidrostática que forman. Mientras que en los gases se usan o son más aptos los esféricos o sí, semiesféricos, porque el gas sí genera presión en todos los puntos alrededor de donde está almacenado. Y pues porque los esféricos me generan una seguridad más elevada con respecto al almacenamiento de los gases. Por su función, entonces, dependiendo de cómo quiero que funcione el tanque en techo fijo o en techo flotante. Entonces, generalmente el techo flotante es porque el techo va subiendo a medida que el tanque se va llenando hasta que alcanza su límite máximo de elevación del techo flotante, mientras que el techo fijo pues, es un tanque que ya tiene su techo eh, soldado como tal y pues ya él no tiene ningún tipo de movimiento. Bueno, entonces generalmente cuando es de techo flotante es porque son crudos completamente eh, tratados y pues son crudos que no tienen, no generan tanto gas, ¿sí? Entonces para eso es este de techo flotante. Los fijos es porque tienen gas y entonces por lo más probable que haya más presión. Bueno, tanques de almacenamiento. Entonces dice, ¿cómo es un tanque de almacenamiento de crudo? Entonces aquí vemos una imagen, ¿sí? Esta imagen nos dice cómo puede ser un tanque. No, generalmente no necesariamente va a ser así. Entonces, pero en lo que quería mostrarles en sí es esta parte superior. ¿Sí? Bueno, dice que es un techo fijo, los fijos soportan las inclemencias meteorológicas en su interior y los aportes, ¿qué? Dice, los vapores, perdón, y los vapores emanados por el líquido en su interior. Por ello se requieren un control periódico con exhaustivas revisiones para certificar un perfecto estado de conservación. Entonces, esos tanques obviamente tienen un mantenimiento, también tienen unas auditorías, también tienen, generalmente a los tanques se les hace tablas de aforo. Cuando el tanque se construye, se le construye la tabla de aforo y se le hace, digámoslo así, pruebas para determinar que esta tabla de aforo pues, sea la más precisa, porque a medida que se usa el tanque, entonces recién hecho el tanque se le hace periódicamente la rectificación de la tabla de aforo, porque recién es que él empieza a ceder y a ceder hasta que llega a un punto en que ya no cede más. Entonces, generalmente en un tanque recién construido, pues se le hace en el año, puede ser 3 veces 4 veces su tabla de aforo porque él en un año pues está muy joven y pues todavía no ha cedido lo suficiente como para que llegue a una parte estable de cedencia por el peso. Además de eso, pues las condiciones de los fluidos de los pozos cuando llegan al tanque pueden estar variando, pueden mejorar o pueden ser mucho más pesados. Entonces esto hace que el crudo pues genere algún tipo de cambio también. La temperatura también al estar expuestos a la intemperie, al medio ambiente, pues ellos también pueden ceder por medio de las altas temperaturas porque son metales. Y los metales pues tienen un esfuerzo de cedencia que puede, por decirlo así, se comportan de manera plástica, pueden eh, estirarse y volver a su tamaño original, pero a veces ya es una parte que no es plástica, perdón, elástica, y luego una parte plástica que ceden y ya no vuelven a su parte original, sino que cedieron. Las elásticas cuando ceden, pero ellos vuelven y retoman su tamaño, pues por ejemplo, un cambio de temperatura. Pero con el paso del tiempo, los materiales pues sí tienen ya un esfuerzo de cedencia que tiene un límite. Cuando pasan ese esfuerzo de cedencia, pues es cuando existen fracturas o se rompen, por decirlo así. Bueno, entonces acá en la parte superior hay un acceso a la plataforma y este acceso a la plataforma es por donde los operadores suben a este boca de toma de muestras, ¿sí? Por donde bajan cintas de medición para medir niveles
y por donde bajan también algunos equipos de medición de temperatura, ¿sí? Termocuplas o termómetros digitales. Ellos bajan para tomar temperaturas a ciertos niveles del tanque cuando el tanque está lleno. Esto lo hacen en fiscalización. La boca de toma de muestras también es una boquilla que se utiliza para tomar muestras con equipos como los ladrones o como las botellas toma muestras, que lo que hacen es tomar muestras puntuales en ciertas partes del tanque. Entonces, en esta parte superior, pues es importante conocer muy bien las medidas de seguridad, todo este tipo de cosas, porque en los tanques se cargan electrostáticamente, puede haber chispas, puede haber presencia de gas, porque pues algunas válvulas a veces también lo que hacen es liberar gas al ambiente de manera en que ellas actúan automáticas. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, se tiene que llevar entonces los equipos necesarios para lo que se hace en superficie, perdón, en este techo, en esta plataforma. Lógicamente, pues están las adecuaciones para que pues, se tomen las mediciones de manera en que no esté expuesto el técnico a de pronto una mala postura o algún tipo de práctica poco segura, ¿sí? También el medidor de nivel, entonces ahí hay una parte donde se ubica para el medidor, para mirarle la medición al tanque. Entonces, depende del tanque, algunos tienen esto, o por la boca de toma de muestras también se baja la cinta. Entonces, el envolvente, bueno, la pintura es importantísima, entonces las pinturas son pinturas que le permiten al tanque tener una mejor vida útil, entonces ellos están pintados de tal manera en que su, su, sus láminas pues estén protegidas, ¿sí? Generalmente también tiene una protección en goma, dependiendo entonces de lo que yo voy a almacenar. Bueno, entonces aquí hay entonces más o menos lo que se ve para que ustedes lo tengan en cuenta, lo lean, ¿sí? Y pues cualquier cosa entonces me preguntan. Bueno, entonces la salida del producto, aquí lo que dicen es que el producto está saliendo por una parte inferior del tanque, ¿sí? Y el fluido pues está ingresando eh, un, está ingresando por ciertos puntos, ¿sí? Y, y se está distribuyendo en la parte de arriba. Pero a medida que se va llenando esta pared, esta pantalla que le dicen acá, va subiendo hasta que alcanza su nivel máximo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es subiendo esta pantalla para poder determinar también el nivel. Ujú. Vean, los tanques que incluyen un techo flotante en una pantalla son los más seguros. Entonces, en ese momento es más por la parte de seguridad. Entonces, tienen esas guías que están ahí que se llaman em, las patas. Bueno, bueno, estos tanques por lo general tienen una protección catódica. Debajo de ellos se instalan placas en en materiales que lo que hacen es proteger al tanque de la corrosión. Entonces pues comúnmente se llaman ánodos de sacrificio. Entonces, por lo general son placas de un metal que sirve como ánodo de sacrificio, es decir, que todos los electrones que la corrosión exige del material del tanque, los va a tomar de estos materiales y pues lo que se va a oxidar es la placa, ¿sí? Que se instala en el fondo del tanque. Por lo general utilizan placas bueno, hay unas de cobre, pero no, hay unas como de zinc, placas de zinc, porque el zinc es un material que mm, fácilmente cede los electrones. Entonces, recuerden que el proceso de la corrosión es un proceso de liberación de electrones, ¿sí? Que va desde un, desde un material que roba electrones, ¿sí? A uno que los cede. Entonces, en este caso, el hierro
tiene electrones por donar, entonces lo que hacemos es ponerle un ánodo de sacrificio. Entonces los tanques, por debajo de ellos, se le instalan estas placas en su totalidad para que sean ellas las que se corroan y no sea el tanque como tal. Ya después fácilmente se cambian y pues el tanque tiene una vida útil mucho más grande, pues porque se proyecta a muchos años. Listo, entonces, bueno, aquí están ya hablando de los esféricos que son utilizados para almacenar gas o una gasolina, porque las gasolinas son muy volátiles, entonces generan fácilmente presiones elevadas. Por lo tanto, por eso estos esféricos tienen la facilidad de almacenar fluidos que generan altas presiones, como el propano, el gas natural o la gasolina. Aunque el gas natural es muy compresible, entonces lo que hacen es transportarlo o almacenarlo en tanques cilíndricos alargados, pero con mucha presión, que resisten alta presión y pues al resistir, entre más presión resistan, más fluido tienen, más volumen de gas tienen. Y por lo general, lo que hace la criogenia es formar este gas natural, em, volverlo líquido a tal presión que se vuelva líquido. Entonces, con una gotica de ese líquido se genera mucho gas, puede ser 2, 3 metros cúbicos de gas por una gota de ese gas que se lleva y se almacena en estos tanques. Por eso dice que soporta presiones mayores a 25 psi. Los demás tipos de tanque se utilizan para almacenar petróleo crudo a presiones cercanas a la atmosférica. Entonces, generalmente estos tanques en superficie deben de llegar a la atmosférica porque recuerden que el crudo o los fluidos de los pozos deben de estar referenciados a un estándar internacional. Entonces, generalmente entonces es a un estándar en donde ellos pues van a comportar diferente, pero pues para eso se usan la simulación o se usan las tablas para la corrección a las temperaturas internacionales. Por ejemplo, la gravedad API pues se lleva a 60 grados Fahrenheit, ¿sí? Que es la estándar internacional. Pues digamos que eso es como cultura general de los parámetros en los cuales se debe de almacenar y se compra y se vende el hidrocarburo. Yo puedo estar en una ciudad fría y el crudo puede estar frío y tener una gravedad PI pues baja, pues porque el crudo frío se vuelve más denso, más viscoso y su gravedad PI pues disminuye. Pero este crudo a una ciudad con alta temperatura, digamos Barranquilla, o sea, donde llegue puede ser más alta o puede ser más baja, entonces difícilmente un crudo a altas temperaturas pues se vuelve menos denso y pues me va a generar una calidad más alta. Entonces por eso el estándar internacional para poder hacerlo y por eso las tablas las tablas de gravedad API para la corrección que se le debe hacer, no solamente para la calidad, sino también para el volumen, también para los buques, también para todo este tipo de transporte. Hay tablas de corrección porque entonces no estaríamos haciendo nada si no tuviéramos un estándar. Pues, ¿cómo compararlo, no? Los tanques cilíndricos soldados de techo flotante se encuentran estandarizados en la industria del petróleo, entonces sí, ellos pues obviamente tienen normas ACTM, normas API, normas de todo lo que tiene que ver con el proceso de fabricación de los materiales, de la soldadura, de las configuraciones, de los diseños, del tamaño, entonces ellos están estandarizados, por lo tanto, pues la industria del petróleo es una industria internacional que se tiene que manejar con esos estándares y si no, pues no funcionaría. Bueno, entonces aquí, tanques de almacenamiento, entonces aquí tenemos una tablita en donde dice qué presión maneja, por ejemplo, el techo flotante, dice que tanques con presiones de 1 psi, o sea, 760 milímetros de mercurio hasta 812 milímetros de mercurio. Digamos que estos tanques que hay aquí, pues resisten eso y dice cada una de las características de ellos. El cónico, entonces ya no es un techo flotante, sino que tiene su tapa de forma cónica.
Dice que se usa para crudos o derivados que tengan una presión relativamente baja, construidos con láminas de acero y soldados herméticamente para resistir presiones no mayores a la atmosférica. Y los de tapa cóncava, dice, para fluidos de presión de vapor relativamente alta, entonces ya habla de la presión de vapor. Entonces, generalmente hay hidrocarburos que se vuelven vapor fácilmente, ¿sí? Son muy volátiles. Entonces acá estamos hablando ya de crudos que son volátiles, que a un cualquier cambio de temperatura leve que sea, puede estar generando muchos vapores. Entonces, digamos que es un crudo muy inestable en el sentido de que es líquido, pero se puede volver fácilmente gaseoso. Por eso existen estos de tapa cóncava que lo que hacen es también ayudar por esa forma a condensar estos gases para que vuelvan a ser líquidos. Entonces dice que operan a unos 15 kilogramos por metro cúbico de presión a una temperatura ambiente. La línea de purga en la parte inferior, entonces tiene una línea de purga y válvulas de bloqueo de accionamiento remoto. Esos ya estos son, en la mayoría hoy en día son automatizados, tienen un servicio, digamos, totalmente, pues por decirlo así, automatizados en su parte de válvulas para liberar gas, sensores, pero no dejan de tener su parte mecánica porque recuerden que los sistemas de SCADA pueden ser hackeados, los sistemas automáticos pueden fallar, los sensores se pueden dañar, entonces no puede uno confiarse totalmente en la tecnología. Por ende, pues sí se usa, pero no da el 100% de la confianza para poder dejarlo así. Lo mismo que sucede en la medición. Se tiene que hacer una medición dinámica y una dimensión, perdón, medición estática. Bueno, entonces dice, generalmente a una presión aproximadamente constante, ya pues 15 kilogramos metro cúbico ya es una presión ya más alta. Entonces, por esta parte hemos terminado con respecto a los procesos en superficie y llegamos hasta la parte de almacenamiento. Ya para la siguiente parte, que es well testing, que ya es digamos, las pruebas que se les hacen a los pozos, entonces ese es digamos, el contenido de la próxima clase. No sé si ya revisaron, si ya miraron el parcial, si ya miraron el taller que tienen. Vamos a mirar acá un momento el taller, a ver en cuál es el tema que se está manejando en ese taller. Segundo, voy a entrar acá, enviados. Eh, Bueno, aquí está el foro 2. Entonces tenemos un foro que habla acerca de las estaciones satélites, ¿no? Dice, realizar un mapa conceptual con base al material del foro 2, estaciones satélites, automatización industrial. Entonces, de manera general, elabora un listado de palabras desconocidas y realice una consulta de mínimo 5 palabras que encuentre usted en ese material. ¿Cuál cree usted que son las desventajas para su uso? Que por ahí les nombré algunas, ¿no? Hoy, pues importantes. ¿Sí? Eh, Elabora un listado de variables que participan en el proceso y qué instrumentación se usa. Entonces, las variables, estamos hablando de la presión, que es una variable importantísima dentro de la automatización. Pues algunas válvulas, por ejemplo, las del gas que se ubican en los tanques, que se ubican en los separadores, que se ubican en los tomamuestras. Estas válvulas son ¿qué? Son válvulas que se diseñan para ciertas presiones o que están automatizadas, ¿sí? Por medio de relé, que le dicen en automatización, que lo que hacen estos, pues son con un actuador, pues sencillamente se programan para que a cierta presión se activen. Entonces, por ejemplo, esta es una variable importante en estos procesos de superficie. Digamos que, ¿qué instrumentación se usa? Pues generalmente
los sensores de presión que se utilizan, las válvulas se automatizan. También pueden usar resistencias, que estas resistencias activan un sensor o el sensor se activa por medio de las resistencias de las válvulas. También válvulas de seguridad que ellas emiten una alarma para que pues, se pueda hacer algo con respecto a la presión. La temperatura, obviamente la temperatura es muy importante. Recuerden, la variación de la temperatura me genera gases, que los gases pueden generar presiones. Entonces, la temperatura altera la presión porque son dos variables totalmente intensivas, ¿sí? No, una a la otra. Si también hay mucha presión, pues tal vez la temperatura también se va a modificar. Son intrínsecas. ¿Qué más? El volumen de lo que estamos hablando acá, en este caso los tanques. También el tiempo de retención, que es el tiempo como tal, una variable. Recuerde que los tanques también tienen un tiempo de retención. Por lo tanto, entonces el listado de las variables, ahí ya tenemos un buen listado. Hablábamos también de las mediciones de los parámetros de fiscalización. Entonces, la temperatura es un parámetro y la presión es otra. La gravedad API. La gravedad API es un parámetro, la densidad en este caso, pues es la variable más directa hacia la gravedad API. Entonces, recuerden que un crudo más denso es un crudo más pesado. Su gravedad API va a ser baja. Entonces, también entonces en ese proceso entra esta variable. ¿Y qué instrumentación se usa? Entonces, pues ya estamos, ustedes que ya también trabajan un poquito el tema de la automatización, por eso están las estaciones satélites. Si no les subí este material del foro, por favor me escriben al WhatsApp o me escriben un correo y pues yo se los entrego entonces porque que no pase como el de Workover que tenía unas cartas ampiremétricas y un manual que no les había subido sobre el mantenimiento de los PCP. Entonces, espérame a ver si aquí está. Estaciones satélites de automatización, mira. Aquí están y aquí nos enseñan las variables también, ¿sí? Entonces, este es para un múltiple. Entonces, es bastante interesante la automatización de estos múltiples. Obviamente y lógicamente no aplica para todos los campos porque ahí hay una desventaja y es el número de pozos que se pueden colocar por cada múltiple. Entonces, al haber pues un limitante de número de pozos, pues sencillamente lo que se puede hacer es que estos funcionan muy bien o funcionarían muy bien en pruebas de well testing en los clústeres, ¿sí? Entonces, en los clústeres tienen una gran aplicación debido a que, pues, recuerden que los clústeres pueden tener hasta 20 pozos. Entonces, mm, aquí está el diseño y la automatización, por ahí hablan de las variables. El diámetro, pues tiene que ver es con el volumen, ¿no? Y miren, aquí están las ventajas operativas, también hablan ahí en las ventajas, hablan de las variables que les estoy preguntando. Y ya lo otro, digamos que son que aquí en el taller, perdón, en el foro les estoy pidiendo como miren, las acá están. Sí, tienen hasta la tensión, tienen que mirar también la variable eléctrica. Lógicamente tiene que haber un abastecimiento de electricidad para este tipo automático de sistemas. Entonces, mira que aquí también habla de la tensión, el material, el tipo de material, la temperatura, por ahí está, vea, la presión también, el corte de agua, entonces también las fases involucradas, que también trae a gas, agua y aceite, vea. Régimen de flujos, gas, petróleo, agua, aceite, diseño bajo especificaciones. Entonces la medición del volumen ahí es importante y también las fases, qué tanto porcentaje de agua viene, qué tanto crudo y qué tanto gas. Mire que aquí están. Entonces, aquí en este punto de separador compacto gas líquido, aquí habla acerca de la limpieza, la remoción, de la inspección de sólidos.
En los sólidos también es otra, otra parte importante. Mire que aquí habla de variables. Entonces ahí ya, prácticamente ahí está todo lo del material del foro 2 que pues está muy corto, tiene solo 3 preguntas acerca de estas estaciones satélites de automatización industrial. Y em, miremos el taller 2 dice, mira, entonces estamos hablando de las propiedades del crudo, crudo pesado y crudo liviano, ¿sí? ¿Cuál es la función de las válvulas de seguridad en los recipientes de presión en la batería? ¿Cuál es la función del múltiple, que es el de la estación satélite? El sistema SCADA, entonces que también tiene que ver con el satélite que está ahí automatizado, porque pues, en los sistemas SCADA se maneja todo lo que es eh, en tiempo real, los niveles, las presiones, el volumen de llenado, ¿sí? Las bombas, el estado de las bombas encendidas, apagadas, válvulas también que se activan. Entonces el sistema SCADA lo que hace es detectar ese tipo de, de alarmas también, el sistema contra incendios, sistema de alarmas. Entonces aquí hay unos conceptos que hay que definir que tienen que ver con el tratamiento del crudo, como por ejemplo el rompedor de emulsiones, que es una emulsión. Eh, yo creo que en el parcial pregunto acerca de las emulsiones porque es un tema bastante habitual, es bastante que se toca en tema en campo y es el uso, el tratamiento que se le da al crudo con respecto a las aguas, pues que estas aguas vienen de un yacimiento y que también se llaman aguas con nata, ¿sí? Con nata. Entonces es como si tuvieran nata, no, mentiras, es porque son nativas de la superficie, son muy antiguas y pues son aguas muy fuertes. La cromatografía también es una parte importante en superficie, pues porque aplica para la parte del gas y entonces con la parte del gas ya se maneja la cromatografía, que es la que me determina los porcentajes de la mezcla de gas que tengo, ¿sí? Entonces, la parte de la cromatografía no se aplica en todos los campos, pero sí se da en los campos, en algunos, porque la cromatografía pues es sencillamente las pruebas que se les hacen a los hidrocarburos perdón, gaseosos, determinándome así el porcentaje de la mezcla y qué porcentajes tiene cada uno de los componentes de la mezcla. Recuerden que los gases no es un solo tipo de gas, sino que son una mezcla de varios gases. Pueden ser metano, etano, propano y un poco de trazas del butano, pero ya eso ya se vuelve un poquito más líquido. Entonces el propano es una mezcla entre etano, propano y butano, ¿sí? Con trazas muy pequeñitas de heptanos. Entonces, la cromatografía pues ya es una práctica importante también que quiero que tengan en cuenta que es a la parte del gas. Es que todo solo al crudo, no, también al gas se les hace pruebas, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque con eso puedo determinar la naturaleza de ese gas y puedo determinar el comportamiento de ese gas y con estas cromatografías puedo determinar el valor comercial porque pues a medida que él tenga más hidrocarburos pesados, ¿sí? Más costoso es porque más BTUs pues generan de calor. Bueno, entonces capacidades operativas de presiones. En los discos de ruptura, entonces aquí se hablan de los discos de ruptura, que es ya la parte de seguridad también de separadores y tanques. ¿Qué es y para qué se usan los tratadores electrostáticos? Entonces ya lo que es la parte de tratamiento de emulsiones y dibuje un tanque almacenante de petróleo en sus partes. Entonces, por ahí en la presentación hay tanques, o la idea es que lo dibujen un poquito y se aprendan algunas partes y que reconozcan un tanque fácilmente, ¿listo? Entonces, por eso dice dibujen, no lo van a copiar ni pegar, ¿listo? Entonces, yo creo que con esto es todo, terminamos la parte 2 y entonces como quedamos para la tercera, que es la de well testing, ya la otra semana nos vemos entonces de manera sincrónica y así quedamos. Pues espero las preguntas de esta parte final del capítulo del manejo de producción en superficie y que tengan un excelente resto del día. Cualquier cosa me escriben. Muchas gracias. Hasta luego. Ay, no espere.